vamos a darle la bienvenida a este espacio a Vicente Serrano, quien está ahí en Palacio Nacional, en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Vicente, muy buenos días, y la tercera es la vencida. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludo precisamente desde los patios de Palacio Nacional, esperando el acceso al Salón Tesorería, en donde se realiza la mañanera, la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver si la tercera es la vencida, mi querido Toño. Todo parece indicar que sí, y que este día podemos plantear los temas que traemos en la mochilita, en el tintero para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te saludo con mucho gusto. Vicente, pues obviamente sigue cambiando la noticia, sigue cambiando la situación, pero es muy importante que le hagamos los planteamientos al presidente López Obrador sobre lo que nos dijo Santiago Nieto la semana pasada respecto a investigaciones sobre Enrique Peña Nieto que dejó ahí pendientes en la unidad de inteligencia financiera, y por supuesto lo que pues ha venido ocurriendo durante las elecciones, esta situación tan lamentable de persecución a activistas y a youtubers, a periodistas independientes, tanto en Aguascalientes como en Durango. ¿Sumarás algún otro tema a la agenda? Yo creo que es importante también seguir insistiendo en el tema de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, mi querido Toño. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador le han una, de alguna manera le han pedido con los migrantes en Estados Unidos por cuestiones político-electorales, porque Se ha nos ido a está... Washington, ha ido a Nueva York, cancela su viaje. Mire, desafortunadamente se está cortando la señal con Vicente Serrano. Yo le decía desde hace rato que precisamente hay pues una serie de problemáticas con las conexiones allí en Palacio Nacional. No porque no tengan buen internet, es porque es un recinto, usted lo sabe, pues muy antiguo, en el que no, vamos, la construcción, usted lo sabe perfectamente, ¿no? Fue hecha con piedra, no con concreto, y bueno, pues obviamente es a veces difícil obtener una buena señal ahí en Palacio Nacional. Vicente nos estaba comentando hace unos momentos que también va a estar haciendo cuestionamientos sobre nosotros, los paisanos que vivimos aquí en Estados Unidos, y la importancia de la insistencia en cuanto a una reforma integral, una reforma migratoria. Ya tenemos a Vicente de vuelta. Sí, fíjate que desde la Casa Blanca dijeron que no había problema y que el presidente Biden va a estar recibiendo al presidente López Obrador en julio, precisamente para hablar de lo que pueda quedar pendiente e importante en la Cumbre de las Américas, a la que no asistirá el presidente López Obrador, pero de muy buena gana la vocera de Biden, Vicente, le dijo a los reporteros que no hay ningún problema, que se ven en julio y así y se acabó. Así es, mi querido Toño, pero los que sí tienen problemas son los analistas que lo saben todo, los, los todólogos de nuestro México lindo y querido. Ya veía por ahí al ex embajador Pasco decir que esto es un flip-flop, un cambio de opinión, una incongruencia del presidente, decir que no iba a la cumbre, pero que sí visitaba a Biden, y me parece querer engañar pues a los lectores, a la gente que pudiera seguirlo, porque no es lo mismo una cumbre hemisférica, una cumbre continental como la cumbre, debe de ser la cumbre de las Américas, o como debió ser la cumbre de las Américas, a una reunión bilateral como la que se ha anunciado. Y va a ser interesante cómo se vienen encima del presidente esos que te digo, desde las páginas de los periódicos de circulación nacional, desde las cabinas de radio, desde los estudios de televisión, que lo saben todo, cómo van a criticarle incluso eso, una reunión bilateral en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Te decía que hay que también poner sobre la mesa el tema de los migrantes, el pleno reconocimiento no solamente de sus derechos políticos, sino también las transformaciones que se necesitan hacer, los cambios que se necesitan hacer a la ley de aduanas, para que los paisanos que quieran regresar a vivir el sueño mexicano no tengan que pagar pues
no tengan que ser blanco de los cobros por menaje y estas cosas que siempre hemos abordado desde Sin Censura. Y te decía cuando se cortó un poco la comunicación, por eso me vine aquí a este sillón en la sala de prensa de Presidencia de la República, ver si el presidente en algún momento ha pensado en reunirse con la comunidad migrante. Ha estado en eventos en la ONU, ha estado en Nueva York, en Washington, pero no ha estado necesariamente con la comunidad esa de héroes y heroínas en el corazón de esas comunidades en donde residen, en donde trabajan millones de mexicanos y mexicanas decentemente, honradamente. ¿Será que lo han limitado por razones político-electorales? Yo creo que sí. Imagínate el arrastre que tiene el presidente y que vaya a dejar en ridículo a Joe Biden, que haciendo los medios pueden hacer una comparación y obviamente está claro con los niveles de desaprobación que enfrenta Biden que la cosa no está para hornear bollos, como dicen allá en el pueblo, y pues no se pueden arriesgar a ver a un presidente con arrastre por Estados Unidos. Pero son de las cosas. Yo sí le quiero pedir una reflexión, ojalá que se anime a hacerla, sobre el otrora gran partido de México, el PRI. Él renuncia al PRI, se va del PRI buscando una transformación. Pues el PRI nunca se transformó y está en vías de desaparecer, al punto de la irrelevancia política territorial. 3 gubernaturas, así llega al 2023. Y del PRD mejor ni hablamos, nadie habla porque pues ya son insignificantes. Así que a ver si se anima el presidente a una reflexión sobre esos temas, mi querido Toño. Hay muchas cosas importantes y yo quiero recordarle, querido Vicente, al público consentidor, que no es Vicente Serrano el que le estará haciendo estos cuestionamientos al presidente López Obrador. Es usted que nos ve y que nos escucha. Por eso es que Vicente está ahí. Esto que menciona es absolutamente fundamental. Hablar de desaparición de partidos que le han hecho mucho daño a México, de los cambios políticos que han existido, sobre todo también hablar de las relaciones internacionales, bilaterales entre ambos países, sobre el pleno reconocimiento de nuestros derechos políticos aquí en Estados Unidos como mexicanos, y es por eso que es importantísimo que esté Vicente ahí. Pues obviamente te deseamos muchísima suerte, Vicente, esperemos que ahora sí te dé la palabra, y bueno, pues esperemos que todo esté muy bien por allá. Es importantísimo que podamos hacer este tipo de cuestionamientos, podamos ponerlos sobre la mesa. No sé si lo tengamos de vuelta, se nos fue por unos... Bueno, mira, no se preocupe, Vicente tiene que estar ahí en Palacio Nacional, se está moviendo de aquí para allá dentro de Palacio Nacional para estar ahí en la conferencia de prensa mañanera. Vamos a buscar enlazarnos con él más al rato, pero no se preocupe, él sigue ahí, ya lo puso sobre la mesa. Además de esta serie de situaciones políticas, la próxima desaparición del PRI incluso, intentará, le digo, poner sobre la mesa el pleno reconocimiento sobre los derechos políticos de los paisanos en Estados Unidos. Así que no se lo pierda, ahí está Vicente Serrano. Yo le agradezco a usted que se conecte con nosotros y le pido a don David el Grande que ya no se preocupe, vamos a seguirle con la transmisión, a ver si nos enlazamos con él al ratito, pero vámonos ya con las noticias, así que